Según la FAO, se espera que en 2050 la población mundial necesite de un 60 a un 70% más de alimentos, así que satisfacer esta demanda se convierte en un reto a nivel mundial, pues no solo consumiremos más, sino que las dietas irán cambiando. En la medida en que tenemos una población creciente y cada vez necesitamos de más alimentos para alimentar esta población, el cambio climático, al tener impactos negativos en términos de reducción de precipitación y aumento en temperatura, está afectando los cultivos y por lo tanto la producción de alimentos, especialmente aquellos de seguridad alimentaria como son los granos, el arroz, pues los principales alimentos con los cuales los colombianos nos alimentamos. Uno de los sectores productivos más afectados por el cambio climático es el bananero, pero también el frijol y el maíz. A continuación conoceremos cuáles son las problemáticas de esos sectores y cómo se ve afectada directamente la economía de los colombianos. En los últimos 5 años, las pérdidas de productividad en el sector bananero son del 20% en términos de rendimiento por hectárea. Urabá, Magdalena y La Guajira son las zonas donde se siembra el banano de exportación. Allí se presentan lluvias durante un tiempo, seguidas por sequías prolongadas. Esta situación contrastante trae graves consecuencias para los cultivos. Aumento de enfermedades, principalmente cigatoca y una enfermedad conocida como el moco del banano, desórdenes fisiológicos del cultivo que antes no eran comunes y hoy se presentan muy seguido, y aparición de plagas tampoco importantes, antes no eran tan importantes y hoy hay prácticamente que estar pendientes y controlarlas, ¿no? Los técnicos y los bananeros han invertido grandes recursos, por ejemplo, en el tema de manejo de drenaje, ¿no? Eso ha incrementado costos importantes para intentar evacuar más eficientemente el agua. El tema de manejo de las enfermedades también ha tenido que invertir importantes recursos en controles fitosanitarios, aumentar la mano de obra de las personas que deben controlar las enfermedades. Costear las afectaciones que el cambio climático ocasiona en los cultivos no es nada rentable para el sector. El control de la cigatoca, por ejemplo, cuesta $27 a la semana por cada hectárea. Y actualmente en el país se aplica alrededor de 35 ciclos de fungicidas para combatirla. Han aumentado entre 2 y 3 ciclos en los últimos años. En la región andina existen muchos microclimas y en zonas como Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, que tienden a ser cada vez más secas, los cultivos de frijol y maíz tienen mayor riesgo de pérdidas de producción. En verano las plagas se multiplican mucho más rápido y por lo tanto el agricultor incurre en unos costos adicionales al tener que controlar más frecuentemente los insectos plagas que le afectan el follaje. Y cuando hay exceso de agua, entonces hay una humedad relativa alta que favorece a que los patógenos, principalmente los hongos, ataquen mucho más rápido, se multipliquen mucho más rápido y deterioren el follaje. Tanto en maíz como en frijol, cuando se presenta una época de sequía, como es el fenómeno del Niño, la gente tiene que recurrir a hacer riego por medios artificiales, ya sea riego por gravedad o riego por aspersión. En ese caso se encarecen los costos, las producciones no son las esperadas, se aprieta el negocio y por lo tanto la rentabilidad se va a pique. En el frijol, una enfermedad agudizada por el cambio climático puede acabar con el 100% de la producción, mientras que en el maíz, estas pueden llegar a deteriorar el 30% de la producción esperada. El cambio climático afecta a todos los sectores productivos de nuestra economía, pero es precisamente en la canasta familiar donde se ven reflejadas todas estas afectaciones. Se afecta la cosecha de los mismos, se marchitan, se aceleran las recolecciones, ya no se hablan de periodos de cosecha como se hacía anteriormente. Antes se decía que había unas fechas específicas donde había unos productos que tenían alta demanda y que se producían en buenas cantidades. Ya no se puede hablar porque tanto el fuerte invierno como el intenso verano afectan los cultivos. Por ejemplo, en el primer semestre de cada año, que es donde el precio de la fruta está mucho mejor, cada vez los rendimientos del sector son menores. Pues hemos sido favorecidos de que no siguió acentuándose la situación del Niño como se preveía, y entonces las cosechas han podido salir a flote y los agricultores han salido bien librados. Pero si las condiciones se hubiesen dado para un fenómeno del Niño más grave, con mayor intensidad, tendríamos hoy que lamentar las pérdidas de gran parte de los cultivos. ¿Cómo ve
ven, el cambio climático no es un asunto que afecte solo a las futuras generaciones. Está amenazando directamente nuestro agro, nuestros cultivos y nuestra economía.